¿Qué es SQL y cómo se escribe? Hoy lo vamos a ver en este video. SQL o Structured Query Language es el lenguaje de consulta para las bases de datos. Se usa para responder los queries o las preguntas que puedan tener en los datos o hacer CRUD. ¿Qué es CRUD? CRUD es CRUD, Create, Read, Update y Delete. O en español, crear, leer, actualizar y limpiar los datos. SQL lo usan los programas o sistemas manejadores de bases de datos relacionales. Ejemplos de estos son MongoDB, PostgreSQL o MySQL y muchos más. Esto pasa porque SQL es el lenguaje estándar de las bases de datos. Repito, SQL sirve para manejar bases de datos relacionales. ¿Por qué lo repito? Porque existen dos tipos de bases de datos: bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Para las relacionales se usa SQL y para las no relacionales se puede utilizar JavaScript. ¿Y por qué? Porque tiene una estructura diferente, que por ejemplo está manejada por documentos JSON. Cláusulas básicas de SQL. Select muestra los datos que queremos. From especifica la base de datos. Insert es para insertar los datos. Delete elimina los datos. Update es actualizar los datos. Where se utiliza para especificar los criterios que deben cumplir los datos que estamos trayendo. Order by es para dar un orden a los datos. Y group by agrupa los datos y muestra los campos que no se resumen en las cláusulas. Y Having es que darle una función para especificar el valor de los datos o que tenga ese valor. Y estas son las cláusulas muy básicas, muy básicas de SQL. Puedes responder muchas queries con esto que parece muy básico, pero es muy fundamental y muy importante. ¿Qué es la sintaxis? Es cómo se escribe el lenguaje, o las reglas básicamente. Y en este caso hablaremos de SQL, obviamente. El ejemplo es una búsqueda de una base de datos de los nombres de los países y necesitamos traer el nombre de Venezuela. Empezamos con un select, le decimos la fila que va a traer. Usamos el from para especificar la base de datos. Con el where, nombre, países igual Venezuela, le damos un filtro para que traiga los datos donde sean iguales a los que buscamos. En conclusión, SQL se utiliza para manejar bases de datos relacionales. SQL es el lenguaje estándar actual, o sea, que si cambia tendrá el lenguaje de bases de datos y no pasa nada, porque el objetivo no es saber un lenguaje en específico, sino responder los queries y manejar las bases de datos.